Impresionante que un alcalde, cierto, de una cabecera departamental, se crea un reyesito. ¿Ustedes se imaginan que usar un sistema que ni siquiera es municipal, pero también si fuera municipal, para fines personales? A ver, ¿dónde va fulanito que me cae mal? ¿Y con quién entró? ¿Y a dónde fue? ¿Y a qué hora salió? De cara a las elecciones del 2027, pues de nuevo vuelve a tomar relevancia la Contraloría, porque desde ahí se puede bloquear ilegalmente o no a candidatos para la elección general. Solo necesitan en Guatemala 3 personas para manejar el poder político. Bueno, frase profética, o más bien, no sé, una sentencia la que cae sobre nosotros. Ojalá los problemas políticos de Guatemala fueran tan sencillos como un partido de fútbol, que se acaba, ya sea a los 90 minutos o a los 120 o en penales incluso, pero se acaba. Esto era de nunca acabar. Muy buenas tardes, es un viernes más y significa que hay un episodio nuevo de Política en las Rocas. Empezó el Mundial, así que creo que debemos de empezar con eso, aunque sean unos partidos, ¿no? Pero ya dieron que hablar algunas cosas. Salud. La inauguración. ¿Era Shakira o no era Shakira? Esa parece ser la discusión en redes sociales. Y bueno, a ver, sí hay algunos elementos que hacen dudar, pero no creo. A ver, lo que sí creo es que cantó con pista. Eso es usual, ¿verdad? No se espera que en todas sus presentaciones lo haga de forma en vivo. Secundario, diría yo. Pero la discusión en redes sociales sobre si era Shakira o no, hay de todo, ¿no? Algunos dicen que era Shakira, pero que no estaba al 100, que estaba ahí como tocadita. Otros dicen que no era Shakira, que era un doble. Pero encontré un tipo argentino que incluso decía que Shakira se había muerto hace 2 años de una infección y que desde hace 2 años los satanistas la habían clonado. Y ese era el pacto que ella tenía con los satanistas. Carajo, el mundo está loco. El mundo está loco y en una plataforma mundial como es la Copa del Mundo, salen a luz. Muy simpático, muy simpático en lo ridículo, quiero decir, ¿verdad? No, porque algunas cosas pueden llegar a preocupar. Pero bueno, no es la mejor performance que ha tenido Shakira en otros mundiales, aunque lleva 4. No es la mejor inauguración. México tiene algunos problemas, pero al final de cuentas se hizo la inauguración, se llevó a cabo el partido y por primera vez en sus 8 apariciones en juegos de inauguración, México ganó. Es el único país que ha tenido 8 participaciones en inauguraciones. Bueno, ha sido anfitrión de 3 partidos, de 3 mundiales, así que pues eso también cuenta. Pero interesante, qué bueno por México, me alegra mucho, buenos goles. Y bueno, ya Estados Unidos jugó, Canadá jugó. El fin de semana pinta interesante. Yo estoy esperando el partido de Argentina, creo que es el martes. Vamos a ver cómo le va. Me gustaría que ganara, la verdad. Pero, vamos, como dice el anuncio de Quilmes, está difícil. Vamos a ver. Por favor, no se peleen durante este mes y pico con amigos y parientes, porque es un juego. Nada más. Sí, las pasiones salen, pero no es nada que cambie el mundo. ¿Y saben qué? Perdonen que se los diga, tampoco su vida. Entonces, a ver, tómense una bebida para no promocionar bebidas espirituosas y véanlo y disfrútenlo. Pasando al otro deporte nacional, que es la política y los políticos y los desastres que hacen. Esta semana empezó con un desmán de un alcalde
que cual el cuento que el rey diciéndole al mar que se detuviera, pretendió detener una inauguración, que será este fin de semana, de una carretera privada. Un proyecto que tiene en construcción años, pues, no es que sea un capricho. Ahora, capricho el del alcalde y el de su asesor jurídico, una figura ahí que ni siquiera está contratado en la municipalidad. Más que asesor jurídico, parece asesor de negocios, si saben a lo que me refiero. Pues bien, el Amuni, el alcalde, decide suspender la obra, bloquea ingresos privados, es decir, propiedad privada, pero decide bloquear esos accesos y pretendía que se le dieran una serie de documentos. A ver, por supuesto es todo excusa, ¿no? Para conseguir lo que realmente quería. Ustedes pueden adivinar qué puede ser. Pidiendo una serie de documentos, incluso haciéndose responsable de los dueños de la carretera por cualquier accidente que hubiese. A mí me encantaría que el Estado de Guatemala al que yo contribuyo, al que usted contribuye, espero, nos diera una garantía igual. Las carreteras que yo pago y que debieran de estar bien, no lo están, pero que debieran de estar bien, el gobierno a mí me diera una garantía de que si me pasa un accidente, ¿me van a cubrir? Por supuesto que no. Pues lo mismo es en una carretera privada, ¿verdad? Encima uno paga un peaje para que esté bien la carretera, por supuesto, sea expedita y esté bien. Y esa es la garantía del pago del peaje. Nada más. La municipalidad estaba pretendiendo cosas ridículas. Como digo, todos podemos sospechar de las verdaderas intenciones. Hubo ahí algunas acciones legales que sin duda, cuando fuesen resueltas, iban a revertir esa decisión. Lo raro es que se tardaron. El departamento de Suchitepeques en particular, digo, porque es el que conozco. En el pasado tuve algunas acciones, hay una participación en acciones legales. Ese departamento está tomado. Ahí, bueno, me imagino que el resto tendrá un poco más de lo mismo, pero el sistema judicial de Zacatepeques, perdón, también vamos a hablar de Zacatepeques, pero más adelante, de Suchitepeques, está tomado. Y eso, les estoy hablando, mi experiencia fue hace, ¿qué les gusta? 15 años. Desde entonces había vamos a decir una mafia, un cártel probablemente judicial que no permitía que pasara nada si no estaban en la jugada. Una familia muy conocida de ese departamento, que ahora tiene aspiraciones presidenciales. Desde entonces sonaban y la cosa es que los juzgados no resolvieron a tiempo. Es más, debido a la presión mediática a la que muy honrosamente nos incluimos, la empresa o los representantes de la empresa y la municipalidad llegaron a un acuerdo. Desconozco los detalles del acuerdo, pero entiendo que fue un acuerdo satisfactorio para las partes. La municipalidad cedió en algunas de sus pretensiones y la empresa habrá tenido que dar, digamos, algunos aseguramientos o algunas garantías de operatividad o qué sé yo. No sé. Pero lo bueno es que se solucionó. El problema es que existió esa controversia inicialmente. No puede ser que un alcalde, antojadizamente, luego de que su municipalidad, es decir, la institución, no su administración, sino que la institución, la municipalidad, había aprobado eso hacía años, insisto, pero además no es un proyecto solo de ese municipio, es un proyecto que cubre varios municipios y que además va a beneficiar a cientos de miles de guatemaltecos que transiten en esa carretera, los que decidan hacerlo, los que no quieran pagar, pues no pagarán, se van por la otra, con lo que eso implica. Pero impresionante que un alcalde, cierto, de una cabecera departamental, se crea un reyesito.
Y así probablemente hay 340 reyesitos en mayor o menor medida. Habrá algunos muy buenos que se vuelcan hacia la población, pero muchos otros no. Dentro de esos otros que no, está el que decía yo de Zacatepeques. Otra de las noticias de esta semana, bueno, ha venido siendo noticia, pero otra de las noticias de esta semana fue eh, la reyerta, para no decir problema ni discusión, en torno al cobro de parqueo en la antigua Guatemala. Las veces que he ido, tengo rato de no ir, o tenía rato de no ir, porque realmente es muy complicado. Pero las veces que hube ido, eh, pues pagaba el marbete, simplemente, ¿verdad? Era como una extorsión aceptada, está bien. No garantizaba absolutamente nada de seguridad, no, era solo derecho de parquear. Bueno, el asunto es que entiendo que subió y a raíz de una disputa, ahí sí, disputa, hay un chiste de esos, pero no se los voy a contar, con Funda Antigua, una entidad sin fines de lucro organizada por personas preocupadas por el bienestar de la Antigua, por la prosperidad de la Antigua. El alcalde actual, electo en 2023, Juan Manuel Asturias, em, a ver, desconozco qué lo motivó. No puedo escudriñar, mi mente no es capaz de escudriñar esas perversas intenciones. Por la razón que sea, que él sabrá, decide empezar a intentar y luego hacer un poquito, usar el sistema de videovigilancia pagado por esa organización privada, eh, otorgado, no fue regalado, pero otorgado para el uso de la municipalidad y de autoridades de seguridad, gobernación. Sistema que precisamente en la campaña pasada, fue aplaudido y fue propuesto por varios candidatos como que hay que copiar eso porque está muy bueno. En efecto, era muy bueno. Ya tenía mucho tiempo no ir a la Antigua de noche, sobre todo, pero entiendo que es bastante más segura desde la implementación de ese sistema. Lo que pasa es que el actual alcalde buscó instrumentalizar esa herramienta, primero para sus fines personales, ni siquiera va a ser políticos, personales, de seguimiento a opositores. Ustedes se imaginan que usar un sistema que ni siquiera es municipal, pero también si fuera municipal, para fines personales. A ver, ¿dónde va fulanito que me cae mal? ¿Y con quién entró? ¿Y a dónde fue? ¿Y a qué hora salió? Luego dijo, bueno, vamos a usarlo para documentar las infracciones de tránsito. A mí en un principio me pareció un buen uso de los recursos, quiero decir, porque en efecto hay faltas de tránsito que hay que documentarlas y hay un sistema que puede servir para eso. Lo que pasa es que eso lo desvió de su objetivo principal, la seguridad, no estar cobrando multas. Y entonces sí, la atención se desvió y eso se debió, además, a que el alcalde de Antigua empezó a quitar a personal preparado, calificado y verificado. Las personas del centro de monitoreo tienen que pasar pruebas pruebas de polígrafo, en fin. Y las quitó, a las que estaban calificadas, insisto, y empezó a meterlas con compadres, ¿verdad? Con compadrazgo. Ahí a la hermana fulanito, que es mi cuate, o es mi concejal. Y por supuesto eso desvirtuó el sistema. Y con toda razón y derecho, digo derecho porque el convenio así lo
lo estipula, lo permite, lo permitía. Funda Antigua decide retirarse y llevarse obviamente el sistema de cámaras porque no le parecía lo que estaba sucediendo o lo que pretendía hacer el alcalde. Bueno, a raíz de eso, el jovencito montó en cólera y ha hecho una cantidad de acciones y de vendetas en contra no solo de Funda Antigua, sino que de algunos miembros, ya en lo personal. Obviamente se lo tomó personal el alcalde. em, y ha hecho que una excelente idea, que un excelente proyecto, que estaba funcionando además, por un capricho, por un berrinche de un jovencito, eh, esté en peligro. Claro, él no se iba a quedar tranquilo y entonces decide, bueno, me quitan las cámaras, pues compro yo las mías. A ver, en principio eso no está mal. El asunto es que no lo hizo bien, o no lo está haciendo bien. Fraccionamiento en las compras, eh, compras a dedo, eh, los oferentes únicos cuando no es un tema único, sino que hay muchos proveedores, pero claro, las, las características autoimpuestas eh, apuntan a solo un oferente, tecnología que es cuestionada a nivel mundial por su falta de fiabilidad, por su posible vulnerabilidad a espionaje de China, en fin, un montón de cosas. Y a todo ello agregamos el costo. Ay Dios, el costo. El sistema que funcionaba muy bien, eh, comprado por Funda Antigua o adquirido por Funda Antigua, costó más o menos $1,000,000. Bueno, de entonces, de cuando empezó, de cuando se compró para acá, no es que sean muchos años, pero han pasado algunos años. Y la tecnología, ustedes sabrán muy bien, no tiende a subir, tiende a bajar de precio. Pues porque hay más producción, hay más tecnologías, más oferta. Y ese es el caso de las cámaras. Y van a creer ustedes que ahora las cámaras subieron exponencialmente. Las cámaras y la fibra y el software, todo eso puede llegar con el arrendamiento de ese equipo, porque ojo, no lo están comprando, lo están arrendando. Puede, sin opción de compra, o sea que al final del arrendamiento ni siquiera la MONI se queda con el equipo, se lo lleva la empresa. Y entonces la MONI se queda de nuevo sin equipo y tendrá que ver qué hace. Pero ese es un problema para otra administración o un negocio para la siguiente administración de este alcalde, si es que se reelige. No lo creo, pero en fin. El costo del sistema, según estimaciones, yo no soy experto en eso, pero según estimaciones que nos han pasado, puede llegar a más de 150 millones de quetzales. Entonces, de un sistema que costó, digamos, exageradamente 8 millones de quetzales en su momento, hoy puede costar 150 o más. Wow. Yo solía ser muy bueno por las matemáticas, ya no, pero sé contar. Y yo cuento ahí una comisión y un sobreprecio impresionante. Pero vamos a ver qué dice la Contraloría, que ya puso un reparo, pero todavía no ha tenido consecuencias. Vamos a ver. Vamos a ver si el alcalde pretende reelegirse y busca finiquito y si lo obtiene, porque pues con estas cosas, difícil, ¿no? Hablando de finiquitos, em, este año nos tiene todavía una sorpresita más, que es la elección del Contralor General de Cuentas, que deberá asumir en octubre, agosto, creo que en octubre, sí, estoy seguro. El proceso, es decir, la convocatoria ya se hizo para que se integre la comisión de postulación. Por mandato legal, la preside un rector y parece que algunos rectores ya transaron con Walter Mazariegos para que él presida esa comisión. Ay, Dios mío. Em, Walter Mazariegos al día de hoy no tiene finiquito. Él pasó por un proceso, no le vamos a llamar elección, porque no lo fue. Pasó por un proceso de imposición, de, de autonombramiento,
para un nuevo periodo como rector en la USAC. Un proceso a todas luces ilegal, plagado de ilegalidades, plagado. Eh, Él en el 2022 asumió también en situaciones muy discutibles, pero ahora todo lo vimos en tiempo real. Elecciones de cuerpos de electores eh, truncadas, las pocas que se llevaron a cabo no fueron validadas, las que fueron validadas, en fin, no fueron certificadas por el Consejo Superior Universitario, y las que pasaron todo eso y no eran afines a Walter Maceros, simplemente no nos dejaron entrar al recinto en donde se estaba llevando a cabo la elección. Si todo eso no son, es que no son muestras, son bofetadas de ilegalidad, si todas esas no son suficientes para afirmar con absoluta certeza de que el señor Mazariegos no debe asumir el nuevo periodo para rector, pues no sé qué esperan, no sé. Ahorita se me está ocurriendo una frase que dijo Donald Trump en su campaña, creo que la pasada, si no esta, refiriéndose a la popularidad y a que no importaba lo que hiciera, ¿verdad? Walter Mazariegos no es popular, esa es la única diferencia. Donald Trump dijo que él podía matar a una persona en broad daylight, dijo, en pleno día, en la Quinta Avenida de Nueva York, y no le va a pasar nada. Pues parece ser que Walter Mazariegos ha conseguido una protección para casi lo mismo, para casi lo mismo. Eh, hace un par de días fue, le preguntaron al presidente sobre esto, que, a ver, ¿qué opinaba que iba a hacer? Y cual Poncio Pilatos se lavó las manos, sin agua, se lavó las manos en cámaras. Algo que da vergüenza a la ciudadanía en general, a mí me dio vergüenza ajena, pero que sobre todo lastimó a aquellos estudiantes y claustro profesional que apoyaron a Arévalo en su campaña, en sus bochinches también, hay que decirlo, ¿verdad? En sus actos ilegales, como fue tomar la universidad, como fue bloquear carreteras. Pero bueno, pusieron el pecho por él, creyendo en él o pagados, no lo sé, pero pusieron el pecho por él. Y ahora él se lava las manos. Complicado, ¿verdad? Complicado. Tampoco es como que pueda hacer mucho, ¿verdad? Lo entiendo. Pero una declaración, a ver, poner posición, eso es todo lo que se requería en ese momento de él, y ni siquiera eso. Ay, qué desazón han de tener en sus corazones todos quienes lo apoyaron. Difícil. Yo estaría como 1000, ya saben qué va, pero bueno. Esa es la elección que nos falta de este año, la de Contralor. Y es importante, primero porque es un órgano de control en un sistema como el nuestro, pero de cara a las elecciones del 2027, pues de nuevo vuelve a tomar relevancia la Contraloría, porque desde ahí se puede bloquear ilegalmente o no a candidatos para la elección general del 2027. Por supuesto, también se le puede revertir el retiro del finiquito a Walter Mazariegos, y un nuevo controlador, una nueva administración, podría dárselo, y entonces el señor pues no asume ahora a fin de mes, no asume quien la ley dice que debe sustituir, lo que entiendo que es el decano de mayor, no sé si es edad o antigüedad, pero más viejo en la USAC, que es de él, por supuesto. Y pasarán unos mesecitos en los que eso se soluciona, eligen nuevo contralor, arregla con el nuevo contralor y le dan su finiquito, y entonces vuelve a asumir. Eso no debiera de pasar. Eso no debiera de pasar. Las acciones, el montón de acciones presentadas ante la CC en otros juzgados de menor rango,
La mayoría no han tenido éxito. La gran mayoría no han tenido éxito. Y un par de amparos que sí tuvieron éxito, es decir, tribunales inferiores sí, pero constituidos como tribunales de amparo, así dice la ley, son salas, son juzgados, pero constituidos en tribunales de amparo. Es decir, en ese momento, conociendo asuntos, se revisten de esa majestad, llamémoslo así, de la justicia constitucional. Dos, por lo menos, resolvieron en sentencia, porque también hubo algunos provisionales, pero en sentencia, repetir elecciones, repetir puntualmente elecciones de algunos electores, lo cual invalidaba a la otra, repetir la elección, entre comillas, reelección de mazariegos, y la CC revocó esos amparos. Puedo entender que hay algunas consideraciones jurídicas, alguna letra pequeña o una interpretación, digamos, muy exacta, es que no es exacta, una interpretación muy chata de la ley fue el fundamento para rechazarlas. O sea, no voy a decir que no están fundamentadas, simplemente voy a decir que están fundamentadas en una aplicación excesivamente rigurosa de una norma que en ocasiones anteriores algunos de estos mismos magistrados han aplicado en forma distinta. Por ahí hay un gran problema estructural de que en tema jurisprudencial, yo sé que Guatemala tiene un sistema muy distinto al common law de Estados Unidos, por ejemplo, o el de Inglaterra, en donde los fallos sentan precedente. Sin embargo, 3 fallos en el mismo sentido, consecutivos en el mismo sentido, de la Corte de Constitucionalidad, forman jurisprudencia. Y la jurisprudencia es hacia abajo de la CC, es decir, de Corte Suprema para abajo. Si se da esa condición, todos tienen que obedecerla. La CC no. La CC puede variar su propia jurisprudencia. Y por ahí hay un problema, ¿verdad? Porque cierto que el derecho es evolutivo, pero variar criterios de aplicación de normas, no importa que esas normas sean iguales o distintas, el criterio de aplicación no puede estar variando cada magistratura, francamente. Mucho menos cuando los mismos magistrados han estado en diferentes magistraturas. Eso no es certeza jurídica. Eso es precisamente lo opuesto a la certeza jurídica, que es una de las aspiraciones que uno busca en un sistema de justicia. Dicho todo eso, entiendo que hay algunos argumentos jurídicos, suficientes argumentos jurídicos para que se hayan revocado esos amparos que buscaban que no asumiera mazariegos, que no asumiera vía repetir elección, que no asumiera porque había que buscar nuevamente elecciones de electores, valga la redundancia. En fin, hasta al día de hoy, por virtud de resoluciones judiciales, Mazariegos no tiene problema. Tiene problema porque no tiene finiquito. Y es precisamente ahí en donde él va a intentar resolver su problemita en la comisión de postulación para Contralor. Lo estamos viendo, todo lo estamos viendo, lo estamos señalando, estamos diciendo que hay que ponerle atención, no hay que permitir que se hagan ilegalidades o que se abuse, pero tendrían que ser las autoridades las que ejecuten eso, las que resuelvan y ejecuten ese problema. El rol de los ciudadanos y de la prensa es señalarlo y exigir que las autoridades que pueden hacer algo lo hagan. Si ya no lo hacen, bueno, pues habrá que exigir entonces que se les deduzca responsabilidades a quienes no cumplieron su deber. Y bueno, esa es, ojalá los problemas políticos de Guatemala fueran tan sencillos como un partido de fútbol, que se acaba, ya sea a los 90 minutos, o a los 120, o en penales incluso, pero se acaba. Esto era de nunca acabar, porque siempre hay un problema, siempre hay una discusión, siempre hay alguien o algunos que están buscando meter cuña y así no hay república que florezca. Así no hay quien viva, diría un programa español. Y bueno, eso nos lleva a la CC.
otra de las gracias, ¿no? En este país hay que tomarlo todo con un poco de gracia, porque si no, uno se enferma, ya sea del hígado, del corazón o de la cabeza. Em, a mí me causó mucha gracia una, una nota, pues es que ni siquiera era carta, una nota que fue difundida en un medio de comunicación. No recuerdo en dónde yo lo vi en redes, pero estaba en la cuenta de un medio de comunicación del ex constituyente Alfonso Cabrera. Creo que él ponía ahí el primer presidente de la constituyente. Hubo varios, hubo tres, creo yo, tres. Y como constituyente, claro, él es responsable directo de la creación de la CC, de ese órgano fuera del entramado republicano de los tres poderes. Em, Guatemala no es el único país que se decantó por esa vía. Tiene un sistema no concentrado de conocimiento de acciones constitucionales. Es mixto realmente porque todos los tribunales tienen posibilidad de conocer ese tipo de acciones. Sin embargo, siempre en apelación va a la CC, así que eso es un sistema mixto. Pero bueno, la cosa es que hay un tribunal constitucional, como lo hay en España también, por ejemplo, que ha funcionado o había estado funcionando bastante bien. En los últimos años, por precisamente disputas políticas, dejó de funcionar tan bien como debía. Pero en fin, Guatemala no es el único país que decidió tener un órgano constitucional distinto fuera del Poder Judicial. El problema es que con el tiempo, sí, esa corte tomó una relevancia que nunca debió de tener. Porque con frasecitas puestas en la ley de amparo, sobre todo, e interpretaciones de que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, todo va a amparo. Y como toda apelación de amparo va a la CC, todo para en la CC. Y entonces, desde las disputas domésticas hasta asuntos de trascendencia nacional, por supuesto, paran en la CC. Había un magistrado, un ex magistrado, espero no equivocarme en la cita, pero había un ex magistrado, que en paz descanse, que decía que era, ¿para qué? ¿Para qué meterse a ser diputado? Entonces eran menos diputados, no eran 160. A ver, no recuerdo si eran 80, pero ¿para qué meterse a ser diputado? Lo que cuesta conseguir apoyo, tener mayoría. Solo necesitan en Guatemala 3 personas para manejar el poder político. Bueno, frase profética, o más bien, no sé, una sentencia la que cae sobre nosotros, porque no de ahora, desde un buen tiempo para acá, en efecto, la CC se ha convertido en el último árbitro de todas las disputas, insisto, desde domésticas hasta de trascendencia nacional. Y sí, ha generado molestia. Sí, ha habido fallos abyectos en varias magistraturas. Sí, ha habido abuso, sí ha habido manipulación, ha habido operación política en una corte. Eso jamás debería pasar. Pasa, pero jamás debería de pasar. Y claro, eso ha generado más y más molestia en distintos grupos, sectores que se sienten afectados por distintos fallos. Podemos mencionar, por supuesto, aquellos mal llamados autoamparos, aquellos amparos que presentó Amparito Rodas, Jordán Rodas, en favor de los magistrados, y los magistrados ellos resolvieron protegerse a sí mismos ante solicitudes de antejuicio. Está, por supuesto, en esa misma magistratura, aquel amparo otorgado a Jordán Rodas por una carta que mandó Cancillería al Reino de Noruega, ¿era? No, Reino de Suecia, perdón. Por un embajador. O sea, ni siquiera lo estaba declarando non grato. No era un acto de autoridad
los que conocen esto sabrán que para que exista un amparo tiene que haber o un acto de autoridad que vulnere o tenga la posibilidad de vulnerar un derecho fundamental. Esto no era un acto de autoridad porque era una carta que, por cierto, entiendo que no tuvo ninguna consecuencia, es decir, la vieron y pues gracias, ¿verdad? Entonces, así de contundente era esa carta y ante eso presentaron amparo y la Corte lo otorgó. ¿Todo por qué? Porque le convenía a sus intereses políticos. Bueno, magistraturas antes de esa y magistraturas posteriores a esa han hecho un poco más de lo mismo, lamentablemente. Sí, hay una sensación, yo diría, no voy a decir generalizada, pero que cada vez es mayor, de que la Corte abusa. Y ante eso, el ex constituyente Cabrera le manda una carta, no sé si la mandó físicamente a la Secretaría Privada de la Presidencia, pero la carta es publicada y él ahí dice nosotros, no sé quién es nosotros porque yo solo vi su nombre en la carta. Entonces no sé a quiénes más representaba. La firma él y la redacta él. Algunos errores ortográficos ahí, pero en fin. Y le pide al presidente que de acuerdo a sus facultades constitucionales, que las tiene, en efecto, convoque a una consulta popular para, palabras más, palabras menos, abolir la Corte de Constitucionalidad, porque ha abusado. Miren, ay Dios mío, parece ser que algunos no conocen la historia de Guatemala o no la reconocen. Cae como anillo al dedo en la frase de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es parafraseado porque así no es la frase original, pero ustedes me entienden. Y no estamos hablando de 1800, de hace 10 años. A la gran chucha. Increíble cómo... A ver, en aquellas magistraturas, esas que emitieron esos fallos abyectos, algunos incluso afectaron directamente a particulares, en persecuciones que después no solo resultaron infundadas, sino que causaron muertes, detenidos, que después fueron declarados inocentes. Bueno, en todos esos procesos, esas magistraturas emitieron esos fallos. Entonces, quienes defendían aquello y ahora adversan esto, decían las resoluciones de la CC se cumplen. Es cierto, se cumplen. Yo les pediría que se vayan a ver sus tweets, sus artículos y sus entrevistas de aquellos años y lo interioricen, lo apliquen así. No se vale tener dos criterios. Aquellas resoluciones se cumplieron, por abyectas que fueran. Ahora hay que cumplir las resoluciones de la CC. En el sistema que tenemos no hay posibilidad de revisión. Obviamente, en algún lado tiene que parar. Pero de eso a pedir que porque ahora las resoluciones, algunas, ¿verdad? Porque no son todos los expedientes que conocen todos los días. Bueno, no todos trabajan un par de días nada más, pero no son todos los expedientes. Algunos expedientes que son resueltos como a ellos no les gustan, ahora hay que abolir, hay que extirpar la CC del ordenamiento jurídico guatemalteco. A la gran chucha. ¿Qué no se acuerdan? Carajo, ¿qué no se acuerdan de lo que pasó en 2016? Y que ahora en los años pasados y ahora vivimos las consecuencias. ¿Qué no se acuerdan de que ustedes, gentes como ustedes, promovieron la reforma a la ley electoral con todo el asunto del transfugismo y de la campaña anticipada y del umbral para que solo los partidos grandes puedan participar? Bueno, ¿acaso no les afectó? ¿Acaso no llegó precisamente a incluso dar pie a la cancelación de algunos partidos que no tenían que haber sido cancelados por la vía que fueron cancelados? ¿Qué no se acuerdan que en 2016 se reformó la ley del Ministerio Público porque ustedes quisieron proteger a la Kitty, a la exfiscal Telma Aldana, de posible remoción? Es que ni siquiera se estaba dando posible remoción constitucional
de acuerdo a una facultad constitucional. Y ustedes dijeron que solo mediante sentencia firme debidamente ejecutoriada podría ser causal suficiente para quitarla. Algo imposible, ¿verdad? Algo imposible. ¿Cómo el MP va a perseguir a su fiscal general cuando el MP es una institución vertical? Es decir, todos los fiscales actúan por delegación del fiscal general. Ustedes pusieron esa condición y claro, cuando se dieron cuenta que les afectaba negativamente, corrieron raudos y veloces a presentar iniciativas de ley para modificar eso. Porque les afectaba, no por el principio, no porque tengan principios, es porque son convenencieros. Bueno, ahora tenemos lo mismo con la CC. Porque ahora hay algunos fallos que no les gustan. Podemos coincidir incluso en que no nos gusten esos fallos. Pero de eso atreverse a llamar al presidente a convocar a una a una consulta popular, bueno, también constituyente, algunos quieren, para remover a la CC. No, no, tengan vergüenza. En serio, en serio. Hay muchos jóvenes, la mayor parte de la población guatemalteca es joven, menor de 23 años para abajo. Esos son los que van a poner al próximo presidente, Dios nos libre. Respiro hondo y tomo un trago. A ver, hay muchos jóvenes que probablemente ni siquiera se acuerdan de eso, porque no lo vivieron. Y lo único que tienen como referencia es la opinión que los cercanos a ellos puedan tener. O las babosadas que un medio viejo como este les esté diciendo. No nos crean a ninguno. Gracias a Dios, hay registros digitales, no de todo, pero hay registros digitales de lo que ocurrió en aquellos años. Vayan, búsquenlos. Vean las discusiones, vean las presiones, vean los argumentos que usaron, vean lo que sucedió a raíz de eso y vean cómo estamos ahora. Y díganme, bueno, no me lo digan, si quieren pónganlo ahí en los comentarios, pero tengan esa discusión interna y dense cuenta de cómo es de estúpido cambiar estructuras por asuntos coyunturales. Podemos discutir, de acuerdo, una reforma judicial profunda incluso puede ser necesaria, porque no tenemos una justicia pronta y cumplida en Guatemala, estamos de acuerdo, pero podemos discutir y llegar a consensos respecto a si, por ejemplo, debe existir una Corte de Constitucionalidad externa del Poder Judicial de una república, o si más bien debiese ser una cámara especializada dentro de la Corte Suprema de Justicia. Lo podemos discutir. Podemos discutir integración de la Corte, mecanismo de nombramiento de magistrados, tiempo de ejercicio, escalonamiento de funciones. Podemos discutir todo. Lo que no vamos a hacer, no debemos hacer, es hacerlo porque en este momento la coyuntura les está afectando a unos u otros. Esa es la receta perfecta para el desastre. Como siempre va a haber problemas. O sea, no es como que vaya a haber un momento de paz, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahorita no hay ninguna cuestión importante discutiéndose en la corte. Bueno, sentémonos tranquilos a platicar. Y nada nos garantiza que aunque eso pase, vayamos a tener meses o incluso años de esa relativa paz para llegar a consensos sin problemas. No me hago bolas. Pero no lo podemos hacer precisamente en el instante en que se está dando ese problema, porque ya lo hemos vivido, ya lo hemos hecho y hoy vivimos las consecuencias. Dense cuenta. Insisto, no me crean, búsquenlo. Esas son, creo yo, ese es el repaso de esta semana. Hay muchas otras cosas, por supuesto. Hay fallos judiciales importantes, hay condenas importantes de asesinos que después de años se dan, que valdría la pena mencionar. Hay procesos judiciales de responsabilidad de funcionarios
que 11 años después, es más, desde el 2015 para acá, al final están llamando a primera declaración luego de que se cayeran los procesos, como el caso del Cambrai. No estoy a favor de ninguna postura, debe prevalecer la justicia, pero lo que no puede pasar es que la justicia tome 11 años en siquiera empezar a dilucidar el asunto. Por supuesto que podemos discutir la reforma judicial. Creo que es no solo importante, sino que crucial para que el intento de república que tenemos en Guatemala tenga unos años más de vida antes de su siguiente cisma, que lo sabrá. Ese es el camino de toda colectividad. Siempre va a haber dificultades, pero por lo menos debe haber dificultades con un sistema que más o menos funcione. Y hoy no tenemos un sistema judicial que funcione. Hoy la justicia constitucional es continuamente cuestionada, ya no solo por el resultado, ya no solo por sus resoluciones, sino que por la estructura misma, ¿verdad? Ahí está una magistrada designada por el Consejo Superior Universitario de Walter Mazariegos, el que está cuestionado por ilegalidades en su posición ahí. Está esa magistrada que, por supuesto, conoció las acciones en contra de esa designación, de esa permanencia de Mazariegos ahí, pero además, lo más triste es que conoció una acción que atacaba precisamente su nombramiento ahí, su designación ahí. La decencia, la lógica, no sé qué va a llamarle, dice que si hay un conflicto de interés, prescribe que si hay un conflicto de interés, pues quien tiene esas calidades, la decencia, ¿no? Pues debe abstenerse de conocer porque tiene interés directo. El asunto es que, de nuevo, los magistrados de la CC, como sí ocurre, en el OJ, en donde siempre hay posibilidad de suplir y no importa cuántos sean recusados o se excusen, siempre hay otros que puedan subir. En la CC no, en la CC es un número muy limitado y se les permite que sean ellos mismos quienes consideren, o sea, no se les puede recusar, ellos mismos consideran si sí o no. Y ella consideró que no tenía impedimento en conocer algo que la beneficiaba directamente a ella. Eso no solo es un claro conflicto de interés, sino que es una indecencia. Perdóneme, no le estoy llamando indecente en su vida, ¿no? Estoy llamando que esa puntualmente es una indecencia, una falta de decencia, porque se debió haber inhibido. Pudo haber conocido su suplente incluso, que tenía el mismo problema, ¿no? Nombrado por el Consejo, pero, a ver, ese es el mecanismo. Pero ni siquiera eso, ni siquiera. Entonces, con todo ese tipo de cosas, con estos, no sé, incidencias, cosas que parecerían minúsculas, pero que no lo son, ¿cómo no esperar que haya, sí, reacciones totalmente fuera de lugar, pero reacciones como la de Alfonso Cabrera, de pedir que se haga una consulta popular para sacar a la CC del ordenamiento jurídico? No estoy de acuerdo, por supuesto, pero me explico esa intención con estas cosas que vemos. Y eso solo puede cambiar, no importa cuántos tweets, no importa cuántos pronunciamientos, comunicados, discursos presidenciales, eso solo va a cambiar cuando los magistrados in pectore cambien, cuando se den cuenta y reconozcan y acepten la gran responsabilidad que tienen. Yo sé que no todo está perdido. Yo sé que aunque haya situaciones que presionen mucho a los magistrados en algunas circunstancias y emitan resoluciones difíciles de aceptar o cuestionadas, yo sé que en el fondo tienen perdón la expresión, tienen la semilla
de la decencia. Independientemente de las cosas que han podido haber hecho por las circunstancias de ese momento, miren hacia el futuro. La magistrada Julia Rivera, que se llama, designada por el Consejo, es la más joven, debiera de tener una carrera larga, pudiera tener una carrera larga en el ámbito judicial, pero hay otros que por simple edad, no porque se quiera que salgan del sistema, pero por simple edad, pues están más cerca, de salir del sistema que esta magistrada. Y esos que van para afuera, o que podrían ir para afuera, ¿qué legado van a dejar? Yo creo que pueden dejar un buen legado, pero eso implica no hacer cálculos políticos, eso implica resolver conforme a derecho, pero sobre todo con justicia. Sí, puede haber elementos puntuales que hagan posible que viabilicen rechazar amparos, revocar amparos, pero en el fondo, lo que busca la justicia es restituir la decencia en una sociedad. Y no me va a decir ninguno de los magistrados que es decente que Walter Mazariegos esté donde esté, o peor aún, se quede donde está. Vamos a ver qué pasa. Ojalá el Mundial no nos distraiga las cosas realmente importantes. Vamos a ver cómo salen estos partidos. Les deseo un muy buen fin de semana y nos vemos el otro viernes.